Bueno, hola, en este video hablaremos del flip-flop, que este es un flip-flop biestable. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo que tenemos un flip-flop JK, que nada más simplemente son sus entradas JK, y contiene dos salidas, que una es complemento de la otra. Como podemos ver en bueno, en el dibujo que me aventé, tenemos una salida que es Q y otra es Q negada. Dice que es complementaria, ya que si Q vale 1, entonces Q negada sería su complemento, que sería 0. Y si Q vale 0, su complemento Q negada valdría 1. Este flip-flop tiene dos tipos de estados de salida. ¿Que esto de qué dependerá? Pues de que si Q vale 1, Q negada valdrá 0. Y si Q vale 0, Q negada valdrá 1. Estos son los dos estados y estos dependerán de una o más entradas. Esto dependerá de que, ya que una o más entradas hace que el estado cambie. Como podemos ver aquí tenemos la entrada JK, pero añadido a eso tenemos una entrada extra que es CLK, que como bien lo dice es una entrada de reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que es se ven las pulsaciones, digámoslo así, de reloj. Estado alto, estado bajo. Esa es la entrada de reloj. Y esto nos hace saber que es un dispositivo síncrono, o sea que se controla por medio de una señal de reloj y no como tal pues con solamente entradas, sino que se controla solamente con los flancos. Bueno, estos flip-flops, ¿cómo se controlan? Como ya lo dije, es por una señal de reloj, una señal cuadrática, como lo podemos ver aquí. Esta señal entra aquí en la entrada de reloj, CLK o con clock. Y como podemos ver, pues aquí en esta señal cuadrática tenemos dos tipos de estado. Podríamos decir como si fuera alto y bajo, pero aquí se dice flancos. Podríamos decir que un flanco está en alto cuando tenemos esta subida. Es un flanco en alto. Podemos ponerlo aquí. Flanco en alto. Y podemos ver un flanco en bajo. Por ejemplo, pues aquí es un cambio de flanco. Está en alto, se mantiene en alto y hace un cambio de flanco. Y sería un flanco en bajo. Y pues por resumen, estos dispositivos flip-flop se controlan por el disparo de flanco, ya sea en alto o en bajo. Como podemos ver, aquí tenemos estos dos tipos de flip-flop, pero pues en sí son similares. Como podemos ver, tenemos una entrada en S y una entrada en R y una J, y acá tenemos entrada JK, y ambos son controlados por la señal de reloj, que es LK. Y como podemos ver, tenemos Q y su complemento y Q y su complemento. Y lo que veremos más adelante es cómo se diferencian estos dos tipos de flip-flop. Bueno, como podemos iniciar el análisis de estos tipos de flip-flop, empezaremos con el SR. El SR, bueno, pues como podemos ver, aquí tenemos dos flip-flop SR, pero ¿cuál es la diferencia? En que el flip-flop del lado derecho, de este lado, como podemos ver en su entrada, tiene un inversor. Es este circulito que se alcanza a ver. Y que nos dice ese inversor es de que sus entradas serán activas cuando no funciona con el flanco nivel bajo, flanco bajo. Y a diferencia de la izquierda, el de acá, es que no cuenta con inversor. Empezará haría cambio de sus entradas cuando los flancos estén en nivel alto. Como podemos ver aquí, sería alto. Cambiaría en el estado en alto y cambiaría en estado en bajo por el inversor. Bueno, aquí tenemos como tal, se puede decir, la tabla de verdad del flip-flop SR
podemos ver aquí tenemos las entradas, que ya son 3. Y aquí le identificamos las entradas con estos flancos, que es un señal activa con flancos altos. Podemos decir que aquí en 00 la entrada de reloj se porta indiferente, ya que este es un estado de no cambio. Esto quiere decir que, por ejemplo, si iniciamos ya con otro valor ya establecido, por ejemplo 1-0, al cambiar de 1-0 a 0-0, este mostrará un estado de no cambio. Esto quiere decir que se seguirá manteniendo el 1-0. Y por ejemplo aquí en 0-1, en el flanco alto, tendremos que es en Q, este es Q y este es Q negada. Tendremos que Q valdrá 0 y Q negada valdrá 1. Esto quiere decir que estaríamos en reset. Y en 1-0, igual en flanco alto, tendremos que Q valdrá 1 y Q negada valdrá 0. Entonces será un set. Y si tenemos 1-1, esto hace el flanco. Entonces tendríamos aquí 1-1 y esto nos quiere decir que es un inválido. No válido. Esto que quiere decir que se comporta de un estado en el que, como dijimos, no solamente tenemos dos estados que depende de las entradas, pero al estar en 1-1 ambas entradas, esto nos da una salida no válida. O sea que puede que, por ejemplo, si lo tenemos con LEDs, podríamos decir que aquí estos LEDs ambos se encenderían porque es un estado no válido, no está ni en reset ni en set, o podrían estar ambos apagados.